práctico y lo que nosotros usamos en el día a día, ¿no? Y en ese caso, pues parasitosis pulmonar entra también en el diagnóstico diferencial, ¿no? De patologías pulmonares en cuadros de consolidación, ¿no? Y pues vamos a ver estos a continuación. En parasitosis, ya los mecanismos de infección pueden ser directos a través del ciclo vital del parásito, ¿no? Como sucede pues, en la equinocosis, ¿no? Secundaria por una infección de otro órgano, que, pues, ejemplo, el hígado, ¿no? Las amebiasis, una invasión directa del parásito o una respuesta inmune del huésped, ¿no? Sin necesidad del parásito, pero sí la respuesta, como sucede en la hidatidosis, propiamente dicho, cuando se rompe el quiste, ¿no? Desatan una respuesta de la IgG, ¿no? Formando complejos inmunes que destruyen el parásito y que pues son eliminados por los macrófagos, pero a nivel sanguíneo desarrollan una reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? La presencia del antígeno con el anticuerpo, produciendo un cuadro de neumonitis, ¿no? En estos pacientes, sin necesidad de que el germen esté ahí, ¿no? Y son distintos tipos de parásitos, ¿no? Recordarán ustedes en parasitología. Los nematodes, que son los propios gusanos, son los ascaris lubricoides, los estrongiloides y las uncinarias, que son constituidas por el anquilostoma y el necáturo. Bien raro. He visto dos casos de la buchureria. Probablemente si soy médico de Madre de Dios voy a encontrar más casos, ¿no? Porque por ahí viene la infección. En la zona de Puerto Maldonado y límites de frontera con Brasil y Bolivia en la zona selvática. Podemos encontrar tremátodes, ¿no? Que son el Paragonimus peruvianus y el Schizostoma manzoni, que sí son más en Brasil, ¿no? Aunque algunos casos han sido reportados en Perú, en la selva de Bolivia, de Perú-Bolivia. Césodes, Echinococos granulosos y tenias, que son bien raras, ¿no? Las tenias. Como protozoo propiamente tenemos la entamoeba histolítica, la mebiasis, el plasmodium falciparum y la toxoplasmosis. Vemos los primeros parásitos que son pues el Ascaris lubricoides, ¿no? Que se caracterizan por tener un cuerpo nacarado, ¿no? Y que crecen pues en grandes dimensiones. Mi primer contacto con esto fue pues cuando hacía la residencia, ¿no? Y llegó un paciente con pancreatitis y con una secuela de una condensación pulmonar. Y llegó a la emergencia, ¿no? Cuando era residente. Y el paciente pues presenta un vómito, ¿no? Va al baño, presenta un vómito y en el vómito elimina el parásito, ¿no? Tanto así que el paciente llega y nos dice, doctor, algo se está moviendo en el baño. Entonces nosotros vamos a ver y pues efectivamente era un parásito de características nacaradas, ¿no? Y el paciente estaba haciendo una pancreatitis por Ascaris y estaba haciendo un compromiso pulmonar que después fue catalogado como un síndrome de Leffer, ¿no? Que vamos a ver seguro a continuación. Y el Ascaris es común de distribución cosmopolita, de preferencia en los climas templados y tropicales, más frecuente en niños expuestos a suelos contaminados y una mala salubridad. Se transmite siguiendo el siglo mano, ¿qué falta? Mano, ano, boca, ¿no? Ingresa por la boca, pasa por el intestino delgado, las larvas atraviesan la mucosa, la perforan, luego por vía hematógena llegan a la circulación pulmonar y llegan hasta los alveolos. Rompen el alveolo produciendo una hemoptisis, nuevamente se trasladan a través de la laringe y son deglutidos para llegar nuevamente al aparato digestivo donde maduran y eliminan los huevos en las heces y el paciente pues sale por las heces, ¿no? No hace una reinfección endógena, ¿no? Este es el ciclo biológico. ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a ver una entidad que sí produce infección endógena. En este caso es el ciclo ano-boca, ¿no? Que es el que se forma. Mano, ano, boca. Y a veces no lo sospechamos. ¿Y quiénes son? Pues son los niños a veces que en los nidos, en los preescolares, juegan con la plastilina o se intercambian la plastilina y la tiene la plastilina ahí. Y basta que un niño esté contagiado, contaminado, para que todos los niños del saloncito, porque intercambian la plastilina a través de sus uñitas, pues lo degluten, ¿no? Y degluten estos huevos.
Los síntomas pulmonares aparecen a las 2 semanas durante la migración larvaria, ¿no? Con tos exigente, dolor gastrointestinal, la presencia de fiebre, disnea y sangrado cuando rompen el alveolo. Como reacción propiamente dicha, antígeno-anticuerpo, al destruir algunas larvas puede producir una erupción cutánea pruriginosa. Produce el síndrome de Leffer, de curso benigno y autolimitado, ¿no? Ese ciclo, el cual la larva, pues, recorre, se llama el ciclo de Loss, ¿no? Donde son los nematelmitos que lo realizan, pues, en forma regular, ¿no? Y que condicionan todo lo que les acabo de comentar hace un momento. ¿Y qué es el síndrome de Leffer, no? ¿Qué es lo que nos produce esta entidad? Este parásito. Es un infiltrado parenquimal no muy definido, o sea, no tiene bordes definidos de condensación, son asimétricos, aparecen rápido y tienden a ir de un lado para otro, o sea, su característica es que migran, o sea, no se encuentran en la misma ubicación por el traslado mismo del parásito, pues aparentemente condensan en una zona y después en otra, ¿no? Son las neumonías migratorias. En el examen de sangre vamos a encontrar el incremento de la eosinofilia y la inmunoglobulina E. El diagnóstico, y lo hemos hecho, es el aislamiento de huevos del ascaris en heces o esputo o el aspirado gástrico. Muchas veces hemos tenido que ir hacia la broncoscopía para encontrar los huevos del Leffer. Perdón, en el síndrome del Leffer, en los huevos del ascaris. Como les decía, las radiografías son infiltrados periféricos, no muy definidos, ¿no? Y que tienden a variar de posición. Realmente va a la periferia o en la base. Más lo hemos encontrado en la periferia, ¿no? En las partes medias, ¿no? En la base no hemos encontrado mucho. El tratamiento es albendazol 400 miligramos por día por 3 días y podemos repetir, ¿no? En 2 a 4 semanas. Si hay una reacción alérgica, ¿no? Como le decía, muy severa, podemos utilizar corticoides. Como segunda alternativa, mebendazol 500 miligramos también por 3 días y un control entre 2 a 4 semanas para la posibilidad de repetir el tratamiento. A diferencia de los anteriores que pues se eliminan por las heces, estos parásitos tienen una punta en la colita, ¿no? Una aguja, lo cual hace de que se fijen en el intestino y hagan reinfección endógena. Estos son los Strongyloides estercoralis, ¿no? Que es un parásito endémico de clima tropical. El calor y la humedad favorecen su crecimiento en el suelo, ¿no? Igual asociados a la falta de salubridad, como pues tenemos acá en el Perú. Se adquiere por contacto con los pies descalzos en tierra contaminados por las larvas que ingresan a la piel. Las larvas penetran a través de la piel sana, llegando hacia los capilares pulmonares, rompen el árbol bronquial, producen hemoptisis y nuevamente son deglutidas. O sea, es el mismo ciclo, pero a diferencia en la anterior es de que tratan de fijarse, ¿no? Algunos en el intestino delgado llegan a la adultez y producen huevos, quedando como larvas no infectantes, ¿no? La imagen es esta, ¿no? O sea, es la presencia de las larvas que se meten por debajo de la piel y van migrando, ¿no? Si ustedes recuerdan la película La Momia, la primera película que se dio hace muchísimos años, la migración del árbol es como la migración de estos bichitos, ¿no? Por debajo de la piel, ¿no? La dermis, y va progresando paulatinamente. Como les comentaba, pues la característica de este parásito es de que atraviesa la pared intestinal o perianal como larvas filariformes, realizando un nuevo ciclo, ¿no? Por eso son pacientes con enfermedad crónica y se presentan generalmente en pacientes con VIH, que también lo hemos visto. En cambio, la infección exógena eliminan por las heces como el ascaris, ¿no? En la tierra crecen como rhabdites, transformándose en larvas filariformes, que son las que producen la infección. Tienen poca sintomatología, salvo cuando migran, ¿no? Que hacen el ciclo del ocio y producen toda lo más grosero es la hemoptisis y un poco la fatiga, ¿no? A veces la tos es seca. Se asocia a todos inmunosupresión, ¿no? Como el SIDA, neoplasias, pacientes trasplantados o malnutridos. Desnutrición que es común acá en el Perú, ¿no? Pero bueno, este es el ciclo que ya le hemos comentado. El diagnóstico es con la consolidación alveolar, infiltrado retículo nodular difuso, ¿no? Y pues, es la reacción del antígeno anticuerpo.
El diagnóstico, pues la vamos a encontrar en las larvas, en las heces. Podemos encontrar las larvas en el esputo a través del lavado. Nosotros lo hemos encontrado en heces y en el lavado bronquial alveolar cuando ha llegado el momento de hacerle una broncofiloscopía, las lesiones esas periféricas que nosotros hemos visto, le aplicamos el lavado, el lavado, el lavado, el lavado y por ahí pues aparecen las larvitas pequeñas, ¿no? Que nos da el diagnóstico. Igual los tratamientos son como el Albendazol, 400 miligramos por día, 3 días, y hay que tener cuidado en los pacientes inmunosuprimidos, en los cuales después de 15 días hay que repetir el tratamiento. Hay que hacer un control de coprocultivos, ¿no? Para buscar la presencia de este parásito, ¿no? Seriado de manera mensual. Este grupo de parásitos pues tiene su característica, le gusta morder, son mordelones, ¿no? Ese es el problema, a diferencia de los anteriores. El Ascaris producía el ciclo de Loss, el síndrome de Leffer, el estrongiloide pues producía la infección endógena, pero este parásito pues le gusta morder y por lo tanto le gusta hacer sangrar a los pacientes, ¿no? Y esa es su característica, como son los dos tipos que se presentan tanto en Europa como en América. En Europa, pues, es el anquilostoma duodenal y en América es el Necator americano, que es el que nosotros vemos en las uncinarias. E igual, de manera el hombre se infecta al contacto con piel en la tierra contaminada con las heces, con las larvitas, que es lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en las zonas mineras, en las zonas de altura. Lo hemos visto, lo he visto directamente. Al penetrar en la piel produce dermatitis y una irritación local, llegan a la circulación, de ahí a los capilares pulmonares y hacen todo el ciclo de los, ¿no? Pues ustedes ya saben, ¿no? En la microscopía electrónica, pues vamos a ver la boca del parásito, ¿no? Que es caracterizado como los dientes que parecen los dientes de un tiburón, que es el que muerde la mucosa y le hace sangrar, ¿no? Esa es su característica. En los niños le produce anemia, o sea, el niño va a estar anémico por la pérdida sanguínea. Es similar al ascaris, porque el ciclo de Loos, al morder la vellosidad intestinal, produce gran sangrado y anemia hipocrómica, más hipoproteinemia, similar al estrongiloides, ¿no? Su signo, pues son los niños que tienen anemia por la penetración cutánea, por la piel de los dedos, migra y van mordiendo, mordiendo, mordiendo. Podemos encontrar sangre oculta en heces, porque pues es en las vellosidades intestinales donde pues también le gusta ingresar mordiendo. Hay pérdida de proteínas, malnutrición, eosinofilia marcada y el síndrome de Leffler, de las que son las neumonías migratorias, ¿no? Así le llaman. Igual, ¿no? Sobre el F, tratamiento al albendazol 3 días o mebendazol por 3 días y un control en 2 a 4 semanas en las cuales podemos repetir el tratamiento, ¿no? Se ven así los infiltraditos, es un niño, ¿no? Con un infiltrado subdérmico. Muy bien, hay también parásitos en la zona de la selva central que tienen una característica, ¿no? Eh, Dicen que el director que hizo Ridley Scott, creo que fue el de la película Alien, pues vio un Paragonibus westermani y vio el huevo, ¿no? Y así es como imita el huevo del el alien que se inmortalizó en esta saga de películas, ¿no? Viendo este parásito, pero en este caso fue el westermani, ¿no? Nosotros tenemos el Paragonibus peruvianus. Entonces, como se van a recordar ustedes en microbiología, la característica del huevo del Paragonibus es como la característica del huevo del alien de la película. Entonces, esa es la fijación que tienen que tener recordando este parásito. Es endémico en la zona del Perú, ¿no? En la zona de San Pablo, Cajamarca, donde les gusta comer el famoso ceviche serrano, que le llaman, que es el cangrejo contaminado. El hombre lo ingiere al ingerir estos cangrejos crudos, ¿no? Y es la forma larvaria donde pues contagia al huésped. Las metacercarias penetran en la pared del intestino delgado, peritoneo, diafragma, pleura y les gusta comer el pulmón. Entonces se alojan en el pulmón luego de pasar todas estas zonas desde el intestino, formando una reacción granulomatosa que puede ser una telectasia, una consolidación crónica o la presencia de una cavidad, ¿no? Una caverna. Cuando produce la caverna, lo catalogan de tuberculosis y le dan tratamiento, siendo pues BK negativo, ¿no? Y le dan sus 6 meses de tratamiento y a los 6 meses ven que la cavidad persiste. Entonces es cuando lo refieren, ¿no?
o piensan que es un fracaso el tratamiento, o qué sé yo, pero nos lo refieren y nosotros eh, hallamos el diagnóstico finalmente, ¿no? Siendo, nosotros siendo un hospital de referencia, estamos obligados a hallar el diagnóstico. Y así son referidos los pacientes, ¿no? No nos quedamos en el puede ser, o sea, y hemos encontrado, pues, y casos, hay un montón que tenemos de paragonismos. Hemos tenido hace 4 meses, para Navidad hemos tenido un caso de paragonismo. Al necrosar por tos productiva, dolor pleurítico y espute hematoico. Bueno, ese es el ciclo también, que no voy a ahondar en esto. Por ejemplo, aquí vemos en la radiografía, en la base del pulmón derecho, una lesión cavitada, ¿no? Basal, y que parece una tuberculosis primaria, ¿no? Donde pues nosotros vemos, yo cristianamente le buscaría pues un grado de inmunosupresión, ya que la lesión es basal, ¿no? Y pues cavitada, ¿no? Con una inmunidad pues baja en el paciente. Pues sin embargo no encontramos nada de eso, ¿no? Sino que sencillamente el parásito ha migrado del hígado y como ha encontrado bastante tejido pulmonar, se ha quedado ahí y ahí se ha mantenido, ¿no? Digiriendo el pulmón. En la radiografía de todas son cavidades pequeñas, son unas atelectasias basales. Ojo que estamos hablando del Paragonius peruviano, y no estoy hablando del Paragonius westermani, que está en sus celulares o en todos los libros, ¿no? El Paragonius westermani es propio del Asia, ¿no? Aquí tenemos nuestra propia flora, nuestra propia patología, nuestros propios parásitos, ¿no? Vamos a encontrar huevos en las heces o en el esputo. Y el tratamiento hay que reportarlo a los institutos de medicina tropical, ¿no? Que puede ser el Von Humboldt de Cayetano o el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, donde tienen el praziquantel. Hay que hacer una ficha de tratamiento y ellos nos envían todo el tratamiento, ¿no? Que es el praziquantel. O el vitionol de forma interdiaria. Es un parásito del reporte. Muy bien, hay también grandes parásitos que uno a veces se asusta, ¿no? Pero son poco frecuentes, ¿no? La esquizostomiasis es un parásito, pues, que hay que tener en consideración. Estos se ubican en las zonas, pues, selváticas, ¿no? Tanto en la selva de Madre de Dios como en Puno, como le dije hace un momento, ¿no? Donde el caracol es el problema, ya no es el cangrejo como el anterior, acá es el caracol. El hombre pues lo ingiere al nadar en agua dulce, ¿no? Donde están las cercarias y aspira el platelminto, ingiere las larvas con el agua contaminada, ¿no? Eso de bañarse en cochas, cuando uno se va de turismo, pues también tiene su grado de riesgo, ¿no? A veces la gente le gusta irse a las cataratas y se mete ahí a las piscinitas y se zambulla. Sabe Dios lo que uno traga cuando pues se deglute el agua en estas pseudo piscinitas. El huésped intermedio es el caracol, ¿no? La bionfalaria, que se desarrolla en 3 semanas como una cercaria, maduran, caen al suelo, pues y se meten al agua e infectan al hombre, ¿no? Eh, es poco frecuente, ¿no? Sí lo hemos visto, es muy poco frecuente. Eh, Se le llama también bijarsia, ¿no? Como enfermedad crónica de la zona. La larva penetran por la piel, tejido celular subcutáneo, van a los vasos pulmonares, mesentéricos y portales, donde se vuelven adultos, poniendo huevos en el intestino y vejiga, donde migran a través de la circulación venosa. Las larvas producen fiebre, diarrea, cefalea, presencia de la alteración del res, ¿no? Con ganglios y compromiso del hígado y el vaso. Presencia de eosinófilos, que es una de sus características, que la eosinofilia es bien alta, ¿no? Es bien marcada. Los huevos del esquizostoma van a estar en las heces o como afecta a vejiga, podemos encontrarlos en orina. Podemos hacer el diagnóstico a través de ELISA, Western blot o inmunofluorescencia indirecta. Igual, es una enfermedad de reporte, ya que es poco frecuente y el tratamiento también es praziquantel. Muy bien. En nuestras sierras pues, del Perú, donde pues, crece el ganado lanar, ¿no? El ovino, hablo de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Puno, parte del Cusco. Encontramos pues estas enfermedades que pues realmente
La oveja es un huésped intermediario, ¿no? O, pero un huésped definitivo, porque el intermediario es el hombre. Y es la equinococosis, ¿no? El hombre es un huésped intermediario y el perro, el carnívoro, es el huésped definitivo, ¿no? Igual tampoco no voy a un poco andar en el siglo, ya que pues ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero, ¿cómo se infecta? El hombre se infecta al ingerir los huevos, ¿no? El cual se desarrolla en la parte del intestino y le gusta, pues, tiene la predilección por el hígado y por el pulmón. La larva llega a la circulación portal y de ahí en el hígado donde forman los quistes y van creciendo y de ahí migran hacia el pulmón. No van al mediastino, van pegados al mediastino, pero es el pulmón el cual se afecta. El problema es que a veces lo tenemos como pseudotumores, ¿no? Irregulares, pero cuando se rompen, liberan los escólices, ¿no? Y desarrollan una reacción anafiláctica con franqueosinofilia y el paciente presenta una disnea muy súbita, como si fuese una reacción anafiláctica. Y los escólices se van a dispersar a través del pulmón y van a producir pequeños quistes. La membrana, hace 2 semanas tuvimos una hiatidosis en el servicio, en el cual ya estaba el quiste estaba reventado, ¿no? O sea, ya había hecho ya la diseminación. Y cuando hacemos la broncofiloscopía, lo que recolectábamos era la membrana, ¿no? Tuvimos que hacerle 2 broncoscopías para irle sacando las membranas, que finalmente nos dio positivo para hiatidosis, ¿no? Porque pensaban que era un tumor, y no era un tumor, era pues era esta entidad. Presenta tos seca, dolor torácico y esputo hemoptoico y el vómito salado que se llama vómica. En la radiografía de tórax vamos a encontrar una masa pulmonar y si se rompe el quiste vamos a encontrar una media luna los eosinófilos se van a encontrar incrementados. El diagnóstico de Western blot, arco quinto es de la época de mi abuelito, muy antiguo. Usamos el LISA como basal, pero el Western blot nos da la positividad para el equinococo, ¿no? Obviamente, si en la lectura de membrana que nosotros hemos enviado con el lavado nos van a decir presencia de quiste, pues está el diagnóstico, ¿no? El signo de la membrana sobrenadante, que es pues el clásico de la hidátide, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Que son las plantas que flotan sobre el agua, ¿no? Que dan esta imagen similar, ¿no? El signo del menisco cuando recién se rompe, ¿no? El signo del camalote, el nenúfar, flor del loto, etcétera. La reacción de Casoni 40% es pues, antiguo, ¿no? Yo lo pongo como referencia porque cuando yo todavía era residente ya se estaba dejando de hacer la reacción de Casoni, igual que el arco quinto. Sí hemos usado ELISA, ¿no? Para el diagnóstico y ahora actualmente usamos el Western blot como diagnóstico de equinococosis, altamente específico. Cuando uno encuentra un quiste diatrico, el tratamiento es cirugía, no hay otras. Eh, Algunos cirujanos, cuando encuentran el quiste abierto, esperan, ¿no? Ellos quieren primero que limpien la zona. Y limpiar la zona es darle albendazol, por lo menos durante unos 3 meses, y de ahí ingresar hacia el quiste y resecarlo. Si el quiste no puede ser roto, pues el tratamiento debe ser médico, ¿no? Y hablar con el paciente, decirle cuáles son las atingencias que puedan presentarse, ya que una cirugía en pacientes con una función pulmonar límite, pues no es lo adecuado. Muy bien, ya estamos terminando. Hora y media había calculado, o sea, tengo que terminar 4:20 más o menos. Muy bien, vamos a. eh, Eso también lo encontramos cuando nos bañamos en las piscinas, ¿no? Causado por la mebiasis, la mebiasis histolítica, que es de forma difusa. Se produce por la ingesta de agua contaminada, con perforación del diafragma, produciendo un absceso hepático, y luego migra al pulmón, produciendo un derrame pleural que cuando uno le mete la aguja, pues sale el líquido achocolatado, ¿no? Así, tal cual, el color del chocolate. Y de ahí se forma un absceso pulmonar, ya que infecta por continuidad el pulmón. Igual no le voy a comentar el siglo porque va hacia el hígado y el hígado va hacia pleura y pulmón. Produce dolor y en el hipocondrio derecho, tos seca, malestar general y pérdida de peso. Hay una leucocitosis con eosinofilia. En la radiografía vamos a encontrar una lesión cavitada con nivel, ¿no? Basal, que es la imagen clásica del absceso.
El diagnóstico definitivo a través de los trofoditos en esputo o aspirado bronquial, o a través del drenaje, ¿no? Que pueda tener cuando, pues, si nosotros encontramos un material achocolatado, hay que ponerle el tubo de drenaje, ya no se puede usar toracocentesis repetidas. Y esa muestra es la que se envía, ¿no? A través del tubo de drenaje, ¿no? Estas son más imágenes, ¿no? De esta enfermedad. La meba, pues, forma el empiema, ¿no? En las zonas sublesionales. Generalmente en el lado derecho, porque es la continuación del, del hígado. El tratamiento metronidazol, 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Nitazosanida, pues está como tratamiento alternativo, pero pues está por ahí, no se usa tanto. Con el metronidazol los pacientes se controlan, ¿no? Este es un reporte americano, el cual consideran una terapia alternativa. El drenaje percutáneo y luego la cirugía, si es necesario, para limpiar la zona o eliminar el tejido dañado del pulmón, ¿no? Que esto lo ha producido. Muy bien. Esto es para los estudiantes de medicina que les gusta criar gatos, ¿no? También hay que tener bastante cuidado en cuanto a las parasitosis, porque lo hemos visto. Y esta es una imagen característica de un estudiante de medicina con su mascota. Toxoplasmosis es una entidad que hay que tenerle bastante respeto y bastante en cuenta, ¿no? Causada por el Toxoplasma gondii, producido por la ingesta de oquistes a través de las heces del gato en una carne contaminada. Hay cuatro formas de presentación. La forma congénita, la cual produce una diseminación, que es posterior a una gestación. La forma ocular, ¿no? Que es la secuela de la anterior, que es una infección congénita, la cual retrae la retina y produce ceguera. La forma adquirida, que es por la ingesta de las carnes contaminadas, y la forma diseminada en el paciente inmunosuprimido. Esa es la presencia de una retracción, ¿no? Que es la que produce la toxoplasmosis, ¿no? En la retina, la cual va retrayendo, ¿no? Eh, los vasos retinales y por ende, pues le produce una alteración de la visión, una isquemia y finalmente la ceguera. Se presenta como una neumonía, ¿no? Con patrón reticular basal y a veces imágenes de consolidación. Puede estar asociado a presencia de ganglios ciliares, ¿no? Donde pues va. El test de Sabin-Feldman es el que da el diagnóstico, ¿no? Y cuando uno le hace el lavado bronquial alveolar, y lo hemos hecho, yo lo he hecho y he encontrado, ¿no? La presencia de trofozoitos en el lavado bronquial alveolar. Cuando no podemos hacer el diagnóstico, pues tenemos que ir hasta la cirugía, una toracotomía mínima con una pequeña decorticación para saber cuál está, si esta toxoplasmosis está produciendo esta lesión. Hay que tener cuidado en el tratamiento, ¿no? Pirimetamina, ¿no? El problema es que es antagonista del ácido fólico y puede producir anemia, ¿no? Eh, Hay tratamientos alternativos, como por ejemplo en las gestantes, ¿no? Donde la pirimetamina puede ser puede producir una teratogenicidad, entonces podemos usar la espiramicina y pues darle una mayor dosis. En VIH las terapias son combinadas, ¿no? No solo la pirimetamina, ¿no? Sino la sulfadiazida y el ácido folínico, ¿no? Eh, Pocas veces usamos la clindamicina, pero está ahí, ¿no? Como una terapia alterna. Muy bien, eh, creo que llegó el tiempo. Bueno, me faltaron 3 minutos. Esa es la clase que me ha tocado hacer el día de hoy. Es una clase un poco larga y el motivo sobre todo es que tener en consideración la micosis y la parasitosis como diagnósticos diferenciales. Muy bien.